Listo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela. Protección Preventiva, su centro de capacitación, donde les damos a conocer los temas tan importantes para que eviten sufrir riesgos en su persona. Bien, les comunico con anterioridad en algunos temas que este centro siempre está a la vanguardia y siempre tratamos de que lo que vemos sea de interés, aunque son cuestiones ya vividas por etiquetas sociales, por etiquetas familiares. Es bien importante que tomemos en cuenta las recomendaciones que se dan. Eso lo hacemos con el fin de cultura, de educación, para evitar que de alguna manera tengamos algún riesgo en nuestra persona, en casa, vehículo, vía pública, en la familia. Siguiendo las recomendaciones vamos a tener un poco más de tranquilidad y estar seguros. ¿Qué significa seguridad? Estar libre de cualquier riesgo o peligro. También en este momento les hago mención de que ya tenemos apertura para alinear por parte de la red Conocer en el estándar EC0301, que es elaboración de manuales, el EC0500 anticorrupción, así como el EC0217.01, que es formación de instructores por parte de Red Conocer en ese su centro de protección preventiva. Esperemos que quien desee dar valor a sus capacidades, a sus conocimientos, un valor extra, un valor agregado a lo que tiene por medio de un documento de SEP, se comunique con nosotros, que estamos dispuestos a apoyarles de inicio a fin de su proceso para la obtención de un certificado donde van a manejar sus competencias, donde manejen gestión laborales. Bien, pues como siempre nosotros no omitimos los saludos, el agradecimiento a nuestros amigos que se encuentran ya presentes y conectados. Un fuerte abrazo a la doctora Sandra María Hernández y a Héctor Noguera, amigos queridos que son de Canaco, así como a los diferentes amigos abogados, al presidente del Foro Veracruzano, Baristo Silva, la doctora directora del Centro de Litigio Máster AC, Teresa Cruz, y demás amigos, así como a Rosy Medina, que siempre está con nosotros. Saludos afectuosos a todos ustedes y un agradecimiento por continuar en este su centro Protección Preventiva. Tema de hoy: plagas en casa. Nos enfocamos a tocar este tema de plagas, pero especialmente en casa. Se nos ha vuelto una costumbre cotidiana el ver en algunos hogares hormigas, cucarachas, moscas, mosquitos. Pero vamos a saber qué hacen este tipo de insectos, qué daño nos ocasionan al tenerlos en casa, a nuestro organismo. Pero ¿por qué hay moscas en la casa? ¿Por qué hay mosquitos? Bueno, es bien importante saber que la limpieza es cultura, la higiene es cultura. Debemos tomar en cuenta que continuamos en una etapa de pandemia donde se nos ha combinado a que tengamos una mayor asepsia en las manos, en la casa, en el cuerpo, no tocar objetos que posiblemente los tuvo alguna persona contaminada, así como no dejar de usar el cubrebocas. COVID pasó a Omicron y que es un poco más letal, más silencioso,
y aún así continuamos tratando de andar en algunos centros comerciales sin el cubreboca, no aceptamos el gel antibacterial, no utilizamos los tapetes sanitizantes. Pero bien, el hecho de tener plagas en casa es porque no tenemos una limpieza adecuada, no sanitizamos constantemente. Las cucarachas buscan rendijas, buscan huecos, buscan un lugar donde sea cálido para aparearse, procrear. También las moscas, las hormigas, siempre van a buscar grietas. Pero vamos a saber los daños que ocasiona el permitir un nido en la casa. Vamos a tocar un poquito de sus fibras, a ver si se sensibilizan las personas que pueden llegar a tener chinches en las cortinas e incluso en su colchón. Y el daño que pueden sufrir cuando esos animales, cuando esos insectos les transmiten algún virus, una bacteria por medio del piquete. Vamos a iniciar con lo que es una plaga. Es una colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye cultivos o plantas. Eso es una plaga, que destruye cultivos y plantas. Pero también es daño, desgracia, que afecta a gran parte de una población y que causa un prejuicio grave. Ese es el significado, grosso modo, de plaga. Pero nos vamos a enfocar a las plagas de la casa. Hablaremos de 5 de ellas. Bueno, tenemos contempladas en el hogar 10 plagas, que son las más comunes. Nos vamos a enfocar a 5, que es lo que siempre visualizamos. Hablaremos de 5 de ellas y que son las más comunes y que por lo general siempre están presentes, así como la manera de prevenir y tenerlas y la manera de erradicarlas. Bueno, ¿por qué están presentes? Porque nosotros lo propiciamos. Definitivamente, nos quedó algún alimento, ya no lo consumimos, nos quedó, y lo que hacemos es meterlo en una bolsita de plástico con demás basura y lo dejamos en la vía pública. Bien, ¿creemos que el camión de basura va a pasar de inmediato y se lo va a llevar? No. Quien va a romper la bolsa van a ser los perros, los gatos que andan en calidad de calle, o perros que sueltan, el olor les atrae, rompen la bolsa y consumen parte del alimento que tiramos a la vía pública. Atención, ese alimento entra en descomposición al estar al medio ambiente, contacto con el calor, con el aire, con la tierra, y ahí se incuban los huevecillos de las moscas. Se generan gusanos cuando el producto entra en descomposición, y esas larvas, después de que mueren, se pulverizan y vuelan, implantándose en cualquier cuerpo, se meten por las ventanas, por las rendijas de la puerta. Nosotros mismos provocamos que haya plagas, que haya bacterias. Lo ideal sería esperar que llegue el camión de basura, ya tenemos las bolsas preparadas, cerradas de manera hermética, llegue el camión y entregarlas directamente a él. Eso no es más que cultura y es lo que tenemos que enseñarle a los menores, que tengan un poquito de higiene y cuidado en el producto que desechan, que ya no van a consumir. Es muy fácil tirarlo a la calle, tirarlo a la vía pública, pero no sabemos la cadena de daños que ocasiona. Principalmente genera enfermedades y ahí nacen y se procrean miles de moscos, moscas y bacterias. Bien, vamos a hablar de mosquitos, cucarachas, ratas, ratones, chinches y moscas. Los mosquitos. Hay una infinidad de moscos, una variante inmensa, pero nos vamos a enfocar a los que son más letales. Principalmente uno de ellos que ya tiene mucho tiempo viviendo en el continente americano, el Anápolis. Ese mosquito es el que produce o transmite el paludismo, una enfermedad de verdad peligrosa y grave, incluso ya ha cobrado muchas vidas por el descuido. De igual manera chikungunya. Los mosquitos, esos aparecen con las primeras lluvias y además de perturbar el sueño de la persona, esos insectos pueden ser portadores de malaria, fiebre amarilla, dengue y más enfermedades que vamos a ver ahorita. Cuando el animal ya succionó la sangre de alguna persona. Bueno, es bien importante decirles que el mosquito, la tropa que tiene, no es dura, es totalmente suave. Nosotros cuando sentimos que nos picó,
Es el mismo proceso que la mosca. Para que la mosca consuma el alimento, se planta sobre el objetivo, lo vomita, adelgazando la capa para que ésta se digiera y así la pueda consumir. En el mosquito es diferente. Este ablanda la superficie donde va a encajar su tubo extractor. Ya ablandó, mete el tubito y succiona la sangre. Vamos a ver qué capacidad tiene de succionar en cuanto a su cuerpo. Cuando un mosquito se alimenta de sangre, también ingiere cualquier virus o parásito que viva en la sangre. Esos virus y parásitos infectan a la siguiente persona que este mosquito pique a través de su saliva. A cualquier enfermedad que se transmite de esta manera, del mosquito a humano o animal, no solo pican a los seres humanos, también a los animales. Se le conoce como enfermedad transmitida por mosquito. Un mosquito ya picó, ya está totalmente lleno, ahí se ve la gráfica, todo el cuerpo lleno de sangre. Bien, al mosquito no le pasa nada. Las enfermedades que un ser humano tenga, a él no le afectan de nada, pero sí las puede transmitir a otra persona. Esas enfermedades transmitidas por mosquito pueden causar un sufrimiento inmenso a los humanos y alrededor de 390 millones de personas se infectan cada año con dengue y cientos de miles más se ven afectados por Zika, chikungunya y la fiebre amarilla. Es bien importante seguir unas recomendaciones que se han dado. De hecho, la Secretaría o Protección Civil ha difundido mucha información para evitar que tengamos en el patio cubetas abandonadas con líquido, con agua. Que no dejemos trazos olvidados y que haya llovido y esa agua almacenada sea una fuente de cultivo de estos mosquitos. Hay infinidad de moscos. Pero ya estamos viendo que los que causan mayores estragos en el ser humano. Si nosotros dejamos líquidos abajo del lavadero, agua olvidada, es un nido ideal para esos insectos. Las enfermedades transmitidas por mosquito más comunes incluyen a la malaria, el dengue, virus del Nilo occidental, chikungunya y fiebre amarilla, así como Zika. Infinidad de moscos. El mosquito anófeles, como les manejé a un inicio, es el causante del paludismo o malaria. Es una enfermedad que puede ser mortal, causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de hembras mosquito, infectadas del género mosquito anófeles. Se trata de una enfermedad previsible y curable. Previsible, prevenible, podríamos evitarlo, sí, claro. Hay sugerencias en épocas de lluvia, porque eso se reproduce cuando llegan las primeras lluvias a nuestras ciudades, donde podemos utilizar repelentes, donde podemos quitar todos los líquidos abandonados en el patio, incluso fuera de la casa. Hay charquitos y ahí es un nido ideal. Debemos ser muy cuidadosos para evitar tener un nido propio y que ese nido nos ataque a los menores, a nuestra familia. Los moscos no perdonan, el mosco pica a cualquier ser humano, pero no solo al ser humano, también pica animales. Pero acá lo importante es la vida del ser humano, la salud de nuestra familia y la propia. Cuando dormimos, principalmente estamos en estado de alertamiento, somnolientos, ahí es cuando el mosquito aprovecha la situación y nos pica, en estado de inconsciencia. Las enfermedades transmitidas por mosquitos son, se pueden contraer cuando te pica uno infectado, y entre ellas figuran las siguientes. Aquí manejamos 10. La fiebre chikungunya, esa es bueno, estuvo de moda muy fuerte hace 10 años, donde la persona que había sido picada por ese mosquito y tenía los estragos del chikungunya amanecía con dolor de articulaciones, engarrotado, como robotizado, fiebre. Bueno, cuando empezaban los estragos de que ya había sido picado o infectado por chikungunya, no se podía ni levantar. Y lo curioso es que no hay antibiótico, fármaco, algún medicamento para contrarrestar el daño que ocasiona el mosco del chikungunya.
solamente analgésico y agua, no más. Y es lo que se recomienda en la mayoría de personas que han sido infectadas por alguno de esos insectos. También está el mosco que transmite el dengue, el encefalitis equinas oriental y occidental, encefalitis japonesa, encefalitis Croce, la malaria, la encefalitis de San Luis, el virus del Nilo occidental, la fiebre amarilla, y el virus del Zika, que es el que está a la vanguardia ahorita. Uno de ellos, y que también produce hemorragia nasal, el dengue. En inicios era normal, un virus que no causaba más que los estragos que se habían tratado con algún analgésico, dolores, fiebre, temperaturas, dolor de articulaciones, pero mutó y después pasó a dengue hemorrágico, que se volvió más agresivo y sigue siendo agresivo porque no se ha erradicado. Mientras no tengamos las medidas de higiene, los insectos dañinos van a estar. Los virus causan la mayoría de las enfermedades que transmiten los mosquitos. La malaria está causada por un parásito que lo transmite el mosquito cuando pica. Distintos tipos de mosquitos son portadores de diferentes enfermedades. La frecuencia de esas enfermedades depende de dónde viva una persona o a dónde viaje. Estos se llaman virus importados. Si salimos a alguna ciudad y ahí me contaminan, me pican y lo traigo a mi ciudad, ya importé el virus. ¿Y en qué momento del año lo haga? Signos y síntomas. Bueno, algunos no son tan variables. Por lo general, cuando alguien ha sido picado por un mosquito son de alguna manera similares. Los signos y síntomas en algunos varían en función de qué piquete, de mosco se trate, ¿verdad? La mayoría de las personas no se encuentran mal o solo presentan síntomas leves después de que se les los picó un mosquito infectado. Entre los signos y síntomas se incluyen los siguientes. Aquí no puede alcanzarse con la mano y fue picada. Síntomas. Fiebre, en primera instancia, es lo primero que llega. Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones. Esto es por lo general cuando chikungunya. Erupción en la piel, vómitos y diarrea cuando ya es más grave. Malaria. Vamos a las diapositivas con diferentes tipos de moscos. Claramente las enfermedades transmitidas por mosquitos pueden causar problemas graves si no son atendidos claro, como una encefalitis, una inflamación, que es una inflamación del cerebro. Si no nos atendemos, lo grave es una inflamación en el cerebro, encefalitis, provocada por el piquete de un mosquito. Los vemos tan inofensivos, pero el gran daño que ocasionan cuando nos transmiten un virus. Los tratamientos. Algunos de ellos dicen que la mayoría de las enfermedades transmitidas por mosquitos no tienen tratamiento específico, lo llevan a cabo de analgésicos. Una persona afectada por una infección de este tipo debe beber abundantes líquidos y reposar. Los médicos le tratarán los síntomas como la fiebre o el dolor y se fijarán en si desarrolla algún problema más, como el que acabamos de ver, encefalitis, ¿verdad? Inflamación del cerebro. Hay medicamentos para prevenir la malaria y tratamientos específicos de esa enfermedad. Bueno, cuando algunas personas sufren la picadura de algún mosquito, tratan de asepsiarse con alcohol, con agua oxigenada, pero atención, el virus no es cutáneo, el virus ya ingresó al torrente sanguíneo. Cuando el mosquito pica, la sangre se contamina. Esto solo sería una manera de asepsiar la piel, de quitar la inflamación, pero el virus ya está en el torrente sanguíneo y ya está circulando en nuestro cuerpo. Prevención de enfermedades transmitidas por los mosquitos. La protección contra las enfermedades transmitidas por mosquitos consiste en prevenir las picaduras por parte de mosquitos infectados. Asegúrese de colocar mosquiteros en las ventanas, así como en las puertas, rendijas, no tener las puertas abiertas, es importante.
El mosquito es diminuto, cabe por una perforación, una ranura muy pequeña. Se recomiendan mosquiteros, se recomienda tener algún tipo de spray matamoscos y moscas, así como tener una higiene constante. Recomendación, cuando estemos en lugares donde hay hierba, se recomienda, si salimos, utilizar camisas de manga larga, así como en lugar de bermudas, pantalón largo para evitar ser picados por esos insectos. Recomendaciones: llevar camisas o camisetas de manga larga, pantalón largo, zapatos y calcetines por fuera de las pierneras de los pantalones, y usar mosquiteros sobre las camisas. El mosquito se para sobre la camisa y a través de la camisa nos puede picar. Utilizar repelentes de insectos tal y como indican las instrucciones de uso. Escoger con aceites, bueno, ya las recomendaciones a gusto y economía de cada persona, pues tendrán que ver tanto marca como el producto que pretenden utilizar, porque traen algunos aromas y no son muy agradables, son repelentes. Evitar estar al aire libre al anochecer y al amanecer. Es cuando estos insectos, los mosquitos, se encuentran en total actividad. Hay colonias completas girando, moviéndose de un lado a otro. Y eso es lo que debemos evitar, tener contacto con ellos. No proporcionar a los mosquitos lugares donde se puedan reproducir. Los mosquitos ponen los huevos en el agua, almacenada, estancada y olvidada. Por lo tanto, conviene evitar el agua estancada en cubos, recipientes para recoger la basura, llantas y similares. Vaciar y limpiar los bebederos y las pilas de baño para pájaros, los trastos donde comen los perros, las macetas y los platos que se tengan debajo, por lo menos una vez a la semana. Aquí ya se pusieron mosquiteros en las ventanas, que podemos abrir las cortinas o la ventana sin problema alguno y con la seguridad de que el mosquito no va a entrar. Hay mosquiteros de diferentes medidas de amplitud para que filtre más rápido el aire, pero aquí en este caso no es importante lo que estamos hablando de que se filtre el aire para mantener fresca la casa. Es tratar de evitar que se metan mosquitos, moscas, avispas, algún tipo de insecto. Y obviamente tener bien sellado el marco donde se va a meter ese tipo de malla llamada mosquitera. Bueno, es bien importante saber que los mosquitos, ponen huevecillos en el agua estancada. Si nosotros la dejamos olvidada, va a ser un nido constante. Vamos a tener un nido que nos va a estar generando mosquitos que van a afectar la vida de muchas personas, principalmente la de nuestra familia, de nuestra casa. Por eso yo manejé a un inicio que es de cultura. Entre más limpio tengamos el patio, evitar tener basura para que no se generen bacterias, larvas, insectos que son nocivos para la salud. Las cucarachas, hemos convivido con ellas por siglos. Ese animal se dice que es prehistórico y que incluso ha sobrevivido a las radiaciones. Ese insecto es sumamente resistente y fuerte. Puede vivir varias semanas sin la cabeza, seguir vivo sin la cabeza. Increíble la resistencia de ese animalito, de ese insecto. ¿Qué hacer si tenemos cucarachas en casa? Bueno, aspirar constantemente si en dado caso que tengamos aspiradora, porque ahí se meten. Las cucarachas buscan calor, buscan un lugar donde desahogar. Curiosamente, la cucaracha siempre traslada los huevecillos en la cola, hasta que ya están a punto de romperse el capullo donde está, es cuando lo suelta y nacen nuevos insectos llamados cucarachas. Aspirar constantemente la alfombra, los cojines, los sillones, etc. Sellar las grietas o agujeros de las puertas, las ranuras, poner protectores, ventanas, paredes y otras áreas de la casa. Reparar las tuberías que tengan fuga de agua. Por lo general las cucarachas ahí hacen nido. Evitar humedad, porque es un factor que atrae a las cucarachas. De igual manera, ¿qué olores son los que le llaman la atención a la cucaracha? La cocción de la carne. Y le llama la atención de manera increíble los ositos
que nosotros a lo mejor de manera inconsciente al cortar la carne de nuestros alimentos, se nos caen unas diminutas partículas y la cucaracha los detecta. Le encanta la carne a este insecto. Colonias de cucarachas jóvenes. ¿Qué le atrae a las cucarachas? Estas son omnívoras, comen de todo. Estas no son solo vegetarianas, esas son omnívoras, son como el ser humano, consumimos todo tipo de alimento. Lo cual significa que comen de todo. Les gusta particularmente el almidón, los dulces, los alimentos grasosos y las carnes. Bueno, les voy a mencionar que también hay cucarachas de cultivo. Así como en México, en algunas ciudades, el chapulín es un alimento exótico. También en Asia, principalmente en China, tienen criaderos de cucarachas, pero son cultivadas con medidas de higiene, porque dicen que es una fuente de proteínas increíble. Entonces ellos, pues es su cultura gastronómica y ellos que consuman cucarachas. Aquí nosotros, yo creo que nadie podría consumirlas en México. Bueno, a las cucarachas, si se sienten extremadamente atraídas por el olor de la carne, pollo, ternera y otras carnes. Los restos de carne de las comidas que quedan fuera del plato atraen fuertemente a las cucarachas. Nosotros posiblemente no percibimos que dejamos caer pequeños pedacitos y ellas lo detectan de inmediato. Y ahí se genera. ¿Qué huelen o a qué huelen las cucarachas? Tienen un olor peculiar, característico, no es igual a cuando una casa está limpia. Las cucarachas realmente huelen de una manera específica. Una vez que se identifica el olor a cucarachas y confirmada su presencia, lo mejor es ponerlos en contacto con alguien que venga a sanitizar la casa, porque de una se hacen muchísimas. Tendremos nosotros que sanitizar, meter sprays, matacucarachas, pero hay gente especialista en plagas que tendrá que sanitizar esquinas, rincones, orillas, recámaras, toda la casa. Estos animales se reproducen de una manera rapidísima y es triste ver que en cocinas económicas, en restaurantes, han llegado cucarachas en los platos. Cuando ya vamos a consumir el alimento, ahí tenemos una. Eso debemos evitarlo en la casa. ¿Sabemos dónde anidan las cucarachas? En grietas y hendiduras situadas en falsos techos, plafones, en los baños, grietas en rendijas de los azulejos, en los fregaderos, principalmente en las cocinas por el calor. Es una temperatura agradable para ellas. Suelen ser ideales para establecer sus nidos. Además les gusta anidar en elementos hechos con madera, principalmente en los muebles rústicos que tienen muchas hendiduras y cuadritos. Ahí es un nido perfecto para ellos. De madera o plástico, o por ejemplo, muebles o soplos y molduras de madera. Donde hay huequito, donde hay grieta, ahí se meten. Entonces debemos ser extremadamente cuidadosos para evitar que nos generen nidos gratuitos, este tipo de insectos. Veneno para cucarachas. Bueno, hay infinidad de insecticidas llamados veneno, pero les voy a manejar uno muy común. El fipronil es un veneno eficaz, menos tóxico que el ácido bórico. El fipronil es un veneno para matar cucarachas y que les afecta al sistema nervioso. ¿Por qué al sistema nervioso? Es lo mismo que cuando una rata consume veneno y al sentir asfixia, siente terror, temor, y la rata sale del escondite y a la vista vemos que está agonizando. Eso mismo pasa con la cucaracha cuando consume el fipronil. Les afecta el sistema nervioso, se sienten aterradas y salen a morir a la vista de todos. Es común ver que cuando se aplica el fipronil ya encontramos varios animales de estos muertos. No los seca, pero sí los mata. Y ya podremos llevar a cabo la limpieza. Ya se les puso el producto y les atrae. Todas esas pues van a morir, ¿verdad? Bueno,
Todos conocemos a las ratas y a los ratones. A estos nos los heredaron desde 1520, 1492, 1521 nos los trajeron de otro continente. Y pues se quedaron en México, y por su gran resistencia al medio ambiente, esos ratones y ratas se han proliferado, han crecido, se han adaptado de tal manera que se han vuelto plaga. Pero no solo eso, el ratón trae a su vez piojo blanco, portador de tifoidea, portador de hidrofobia cuando uno de ellos muerde a un ser humano. Así como cuando un ratón o una rata los araña, las infecciones cutáneas, y que si la herida es profunda, llegan a afectar al ser humano con otro tipo de enfermedades. El ratón es un animal que pertenece al grupo de los mamíferos, y se trata de un roedor que mide unos 20 centímetros con cola, y que se caracteriza por su pelo gris y su cola de gran longitud. Daños que ocasiona tener ratones en casa. Bueno, cabe decir que la tifoidea, por la falta de higiene, si un ratón ya se comió o se subió a nuestros alimentos, estos ya se contaminaron. Vamos a tener infecciones gastrointestinales graves. El ratón anda en cañerías, anda en los drenajes, anda en la basura, consume productos en putrefacción. El ratón se alimenta de todo. Y permitimos que un animalito de estos entre a la casa, nos va a hacer estragos en la ropa. Tenemos librero, nos va a consumir los libros. Es un mamífero pequeño, totalmente nocivo. Se mete por las tuberías donde hay cableado eléctrico y empieza a roerlo, ocasionando cortocircuitos. Totalmente nocivo ese animalito. Tan pequeño y tan nocivo. El ratón es muy parecido a la rata. Obviamente varía en el tamaño. La rata puede llegar a medir hasta 40 centímetros con cola. El ratón ya lo vimos que hasta 20. La rata es otro roedor. Ambas especies forman parte de la misma subfamilia y de la misma familia. Las ratas, sin embargo, se incluyen dentro del género Ratus, mientras que los ratones pertenecen al género Mus. Una rata, hasta 40 centímetros, una rata en edad adulta con todo y cola. Eso es lo que llegan a medir. Una de las principales diferencias entre los ratones y las ratas es que los ratones son más pequeños y tienen un peso menor, y por ende se meten en cualquier perforación, en cualquier lugar, de manera rápida, y para sacarlos es bien difícil. Esto no impide de todas formas que muchas veces se confundan ambas especies, o que las personas utilicen los dos términos como sinónimos: una rata cuando es un ratón, o un ratón cuando es una rata. El hecho es que son totalmente nocivos, portadores de muchas enfermedades, y ahí nos damos cuenta que hay antihigiene, hay mucho objeto olvidado en la casa. ¿Cómo olvidado? Sí, no somos ordenados, no acomodamos como debe ser, vamos amontonando objetos, nos vamos haciendo de cosas que ya no utilizamos y ahí en algún día las utilizaré. Ahí se generan los nidos, lugar ideal para que los ratones o las ratas se metan, hagan destrozos y, lo importante, ocasionen enfermedades en la casa. Una colonia de ratones. Ratas y ratones. Algunas maneras o formas de eliminarlo. Bueno, ya hemos visto que ahora hay unas trampas muy buenas, incluso de manera artesanal, caseras, donde pueden atrapar hasta 20, 30 ratas y siguen entrando y siguen entrando. Si estuviéramos en Asia, a lo mejor los asiáticos las prepararían para alguna situación. Aquí nosotros les tenemos algún tipo de fobia por todo lo que ocasionan. Es cierto que hay criaderos de ratas para que esa carne se consuma, pero no ese tipo de animales, y nuestra cultura nos dice que no al consumo de estos roedores, de estos mamíferos. Aquí lo que pretendemos es no tenerlos por lo nocivo, por lo destructivo que son, y sobre todo por las enfermedades que ocasionan en la casa a las personas. Trampas adhesivas. Bueno, esas se utilizan para ratones.
son cartones, cartulinas o papeles donde se les pone el adhesivo y ahí el animal se pega y no se queda inmóvil, queda estático, no se puede mover. Trampas mecánicas, las llamadas ratoneras, o algunas que ya traen otros resortes y ahí las atrapan, no las matan. Hacer limpieza profunda. La menta. Estos animales, estos mamíferos, odian el olor a menta, el olor a pimienta, las cebollas, pero también odian los sonidos altos y que sean de improviso. El sonido improvisado o de improviso las alteran. De inmediato se resguardan en sus madrigueras, en sus nidos. Pero si continuamos con ese ruido, el ratón es un animal extremadamente inteligente. Se memoriza de inmediato el sonido y se habitúa a él y ya no le da temor. Se hicieron pruebas con ratones en laboratorios donde había un laberinto y en ese laberinto había varias celdillas bloqueadas donde el laberinto era transparente, soltando un ratón, el ratón pegaba en una pared y buscaba la salida, pegaba en otra y buscaba la salida. Se hace el experimento con el mismo ratón, se suelta en la entrada del laberinto y no volvió a chocar en ninguna rejilla. De inmediato aprendió el camino, lo que indica que es un mamífero pequeño, sumamente inteligente. Se metió a otro laberinto con el cambio de rejillas para que chocara y sí, efectivamente chocó ahí, se le metió otra vez y las libró al primer intento. Es extremadamente inteligente para huir, es escurridizo. Entonces, cuidado con ese tipo de mamíferos pequeños llamados ratones. Destructores por excelencia. Está royendo el cableado de un aparato eléctrico. Hay cableados que se encuentran en tuberías, donde en algunas empresas grandes se cuenta con clima y las tuberías son grandes. Los ratones se meten y los destrozos que ocasionan en aparatos. Incluso se ha dado que en embarcaciones han hecho destrozos en las instalaciones eléctricas, en el cableado, ocasionando graves daños. ¿Cómo eliminar ratas y ratones? Bueno, ellos odian el olor a amoníaco y cloro. Son unos olores de higiene, de limpieza. Y pues obviamente esos roedores, esos mamíferos, no están de acuerdo con ello. El orín deja un olor peculiar y además nos transmite infecciones al ser humano. Esos compuestos son muy comunes en los hogares, ya que la mayoría de los productos de limpieza los tienen, el cloro y el amoníaco. Los tienen en parte y aportan olor penetrante que los caracteriza. El ratón odia ese tipo de olores. Trampas mecánicas. Es tan inteligente este roedor que aprende. Si otro ratón ya cayó ahí, este no lo hace. Lo que hablábamos a un inicio, de todas las enfermedades que traen en el cuerpo, en la cola, en las patas. Dejamos alimentos y ese roedor los consume, ocasionándonos, si lo consumimos, el alimento ya pisado con las patas del ratón, infecciones gastrointestinales fuertes, incluso tifoidea. ¿Por qué bicarbonato para los ratones? Para evitar tenerlos. Bueno, ¿cómo eliminarlos? Con bicarbonato. En una taza se ponen 2 tercios de azúcar con 2 tercios de harina y 2 tercios de bicarbonato de sodio. La cantidad requerida de agua puede ser poquito, más espeso. Ese es un veneno excelente. Es el veneno que se le utiliza. Es importante usar guantes de mano antes de manipular todos los aditamentos, ya que nos podremos contaminar. Es un veneno excelente, ya que a ellos les gusta el azúcar y el almidón, o el pan, las pastas. También festejan el 14 de enero. Esos cada 25 días procrean, se aparean muy rápido, tienen familia muy rápido, se aparean y de inmediato a los 25, 26 días ya tienen otra camada de ratones. No soportan un olor penetrante que donde quiera lo encontramos a la venta, en clapalerías, unas bolitas redondas llamadas neftalina. Odian ese olor,
y cuando hay neftalina no hay ratones en casa. La neftalina es una sustancia blanca y sólida, con un olor muy fuerte. Cuando es inhalada o ingerida, puede provocar que las células pierdan la capacidad de transportar oxígeno al cerebro. Ese es el principal motivo para que se considere como un potente método para ahuyentar a los ratones. El olor es desagradable a su olfato. Si las ponemos en algunos lugares estratégicos donde podríamos tener ratones, estos se van de la casa. ¿También el ratón de campo? Sí, pero ese, como su segundo nombre dice, de campo. Él consume verduras, consume raíces. Ese ratoncito sería imposible tenerlo en casa. Es de patas largas traseras, parece cangurito, pero ese animalito no se mete a las casas. Ese es totalmente de campo, de siembras, donde hay maizales, donde hay frijol. Ahí sí daña las cosechas, se vuelve plaga al haber muchos. Pero este de ratón de campo no entra a las casas. Y como muchas criaturas pequeñas, los sonidos fuertes repentinos asustan a los ratones. Los sonidos fuertes y desconocidos harán que esas criaturas se escondan. Atención, les dije que tienen una memoria excelente. Pero, aunque los ruidos fuertes los asustan, pueden recordar sonidos recurrentes y aprenderán a no asociarlos con peligro. ¿Qué significa? Que se acostumbran al ruido y ya no les espantan. Saben que no hay peligro y ahí se quedan. Cuando ya consumió algún tipo de veneno y el veneno altera su sistema nervioso, les paraliza, les falta el oxígeno y salen a morir de donde se encuentren. Es un tema, ¿verdad? Las chinches. Las chinches son nocivas por excelencia. Hablan de una total antihigiene en las cortinas, en la casa, en la cama, en la sala. Curiosamente, estas chinches se trasladan en algunos animales. Las casas no podrían tener chinches porque por el hecho de ser casa. Alguien tuvo que ingresar una chinche, ¿cómo? En el pelo de un perro, en el pelo del gato, y esa chinche queda en casa. Las chinches pueden durar años secas, pero cuando ellas detectan que hay sangre, esa pajolita llamada chinche en estado seco cae en algún animal vivo, en un ser humano, le succiona la sangre y revive, curiosamente, y se generan cientos de miles de ellas. Se reproducen todas ellas de una manera rápida y se vuelven plaga. Contaminan toda una casa. Donde haya tela, ahí se meten, principalmente en las camas, donde hay calor constantemente por el cuerpo del ser humano, que al descansar pues transmite ese calor al colchón, en los sillones, en las telas, en las hendiduras, en los dobladillos. Esos insectos se meten por todos lados y vamos a ver el tipo de infecciones y enfermedades que provocan. Las chinches son pequeños insectos parásitos de color marrón rojizo que pican la piel expuesta de los seres humanos y de los animales. Feo el animal este insecto. Los piquetes de chinches. Las chinches en la cama. Bueno, motivo porque podemos tener chinches en casa es una de las principales razones de la aparición de la plaga de chinches son las mascotas. Permitirles que duerman sobre los muebles o en la cama, ya que estos insectos suelen subirse sobre gatos, perros y otros animales para alimentarse de su sangre. No se oye. Le repetimos porque creo que no se escuchó. Una de las principales razones de la aparición de la plaga de chinches son las mascotas y permitirles que duerman sobre los muebles o en la cama, ya que estos insectos suelen subirse sobre los gatos, perros
y otros animales para alimentarse de su sangre. Llegando a la casa, se alimentan de la sangre del ser humano, y más cuando tenemos menores o niños pequeños, ¿verdad? Muy pequeños. La aparición de chinches. Con una chinche que tengamos, esas son hermafroditas y se reproducen de inmediato. ¿Qué hacer si hay chinches? Si sospechas que hay un intruso, lavar toda la ropa de cama con agua caliente y secarla a alta temperatura. ¿Cómo es eso? Bueno, hay tómbolas de calor en las lavanderías donde se mete la ropa, la secan con aire y calor durante al menos 30 minutos para matar las chinches de la cama y sus huevos. Usar un rociador para el control de plagas o un producto nebulizador indicado para matar las chinches de la cama. Aquí sí, cómo manejamos el olor a las cucarachas, el olor a los roedores. También las chinches, cuando hay presencia de ellas en casa, también tienen su olor característico de antihigiene, definitivamente. El hecho de apretar una chinche, como me estuve documentando y lo vi en videos, dicen que despide un olor totalmente desagradable. Esa sangre era de ser humano y la chinche gorda, llena, explota al apretarla. Lo que transmite. ¿Qué les atrae a las chinches? Les atrae el dióxido de carbono, que es el CO2 de la respiración del ser humano, curiosamente. Es el calor del ser humano el que les llama la atención. Y el calor de nuestros cuerpos. Bueno, otros comedores de sangre, como el mosquito, se sienten atraídos por algunos otros de los cientos de químicos que emitimos, llamados pH. O sea que nosotros despedimos olores que atraen a los depredadores pequeños, como mosquitos, moscas y chinches, que también podrían ser detectados por las chinches. Claro, las chinches chupan sangre, y si alguien está acostado en una cama, la chinche le succiona. Pero no queda ahí solamente el succionar. Vamos a ver lo que pasa cuando una chinche pica a un ser humano. Cuando un piquete de chinche, no se debe rascar la picadura. Si lo hacemos, te podrías provocar infecciones en la piel como el impétigo y con mucha menor frecuencia la celulitis. Bueno, esta también se da por otra cosa, pero no lo manejó la información, que es un causal. Si desarrollaras una infección, un médico te dará el antibiótico necesario para tratarla. Entonces no se debe rascar cuando hay piquete, aunque debe ser incómodo, ¿verdad? Ya picó la chinche, ya succionó sangre, bueno, algún antibiótico para evitar la infección posible que pudiera generarse por el piquete de chinche. Aquí esta persona debe tener miles de chinches en su casa, donde todo el brazo, todo el cuerpo está lleno de piquetes. ¿Hay venenos para las chinches? Hoy uno ideal es un alcohol con el que se lavan los componentes electrónicos de los aparatos, como celulares, y lo encontramos en todos lados. El alcohol isopropílico es muy efectivo como veneno para las chinches, ya que tiene un poder antiséptico muy potente, dejando las zonas limpias y creando un entorno en el que estos insectos parásitos no pueden sobrevivir, e incluso se asfixian con los vapores del propio alcohol. O sea que queda no tan a largo plazo. El olor está, como dice ahí en la información, que dura aproximadamente 3-4 horas, por lo que tendremos que de manera constante rociar si tenemos la duda que hay estos insectos nocivos. Bueno, hay casas de insecticidas, sí, donde nos venden algunos productos para sanitizar la casa. Recomendable cuando se sanitiza empezar de arriba hacia afuera y de adentro hacia afuera, empezar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Esa es la recomendación para sanitizar una casa de cualquier insecto nocivo. En algunos lugares se ha dado que hay colonias de hormigas y que cuando sanitizan salen, pero tapizan el piso, salen cucarachas ya muertas cuando se puso el producto adecuado, cucarachas, hormigas, pececillos plateados, que esos se implantan en las paredes y
Todos caen con estos fungicidas. Miedo de chinches. Si la habitación está fuertemente infestada, puede encontrar chinches en las costuras de las sillas y sillones, entre almohadones, en los pliegues de las cortinas, en los rincones de los cajones, en aparatos y tomas eléctricas, detrás de los tapetes sueltos y de artículos de pared. Son tan diminutas que se meten por todos lados. Pero estas no se exhiben en el día, son totalmente nocturnas. En la noche es cuando tienen la actividad total, es cuando pican al ser humano que está descansando, es cuando salen tanto pequeñas como grandes a consumir sangre. Nada más colchones infectados, infestados de esos animales. Aquí la toma es amplificada para darnos cuenta cómo viven, ¿verdad? Y obviamente se reproducen de una manera increíble. Si hay protuberancias abultadas rojizas, te causará mucha comezón. Y si tienes varias picaduras seguidas en una misma zona del cuerpo, efectivamente tienes chinches en tu cama. Las chinches pican varias veces en la misma zona, llegando a absorber, atención, el cuerpo tan planito que tiene y todo lo que consumen, hasta 10 veces su peso en sangre. Si nosotros comiéramos lo que pesamos, un ejemplo, una persona pesa 65 kilos, consumiera 10 veces 65 kilos, según pezón. Eso pasa con las chinches. Hasta 10 veces su cuerpo es lo que puede consumir en sangre. Las picaduras por ese insecto nocivo y que es de antihigiene, claro. Bueno, nos pasamos al tema de las moscas. Les había comentado que nos estábamos llevando en un taller un solo tema y había preguntas, interactuábamos con ustedes, y ahora la modificativa que hicimos para que sigamos estando todos juntos y que se sumen más, varios temas, varios subtemas de la misma línea. Por ejemplo, insectos, pues estamos manejando de la misma línea y vamos a seguir con modificativas en beneficio de todos. Moscas, nada más para que nos demos cuenta qué cantidad de tipos de esos insectos hay. Existen más de 110,000 especies, pero una de las que más nos aterra a todos son unas moscas grandes, gigantonas, llamadas sarcófagas. Por lo general, cuando la persona no tiene el nombre, no conoce de esos insectos, dice que son panteoneras y que hay mal augurio. No, su nombre es sarcófaga. Y en efecto, se encuentran en los panteones, pero no es una etiqueta que solamente estén en los panteones. Como insectos voladores, se trasladan de un punto a otro y en ocasiones las vemos en algunas casas, moscas gigantes llamadas sarcófagas. Bueno, estamos viendo que tenemos más de 110,000 especies diferentes que revolotean por el mundo, desde moscas de fruta hasta moscas domésticas, moscas de carne, cada una con sus propios hábitos y hábitats. Esa es una de las moscas comunes. ¿Qué pasa con las moscas cuando las tenemos en casa? Bueno, en una casa limpia sería algo increíble que hubiese moscas, ¿verdad? También hay aditamentos de luz ultravioleta con algunas varillas que generan electricidad, y eso se llaman mosquiteros electrónicos o eléctricos, donde el animal, al ser atraído por la luz ultravioleta, se electrocuta. Pero no solo las moscas, mosquitos, cucarachas, cualquier elemento volátil, cualquier insecto volátil ahí se electrocuta. Pero no todos los animales son atraídos, o no todos llegan a ese mosquitero electrónico. Es necesario la higiene, sobre todo mucha higiene. Las moscas son portadoras de muchas enfermedades. Vuelan tan rápido y son tan hábiles que no las podemos atrapar con la mano si queremos hacerlo. Esos animales debemos exterminarlos con fungicidas.
fumigando la casa, asepsiándola, pero lo que transmiten puede causarle la pérdida de la vida de una persona. Pero no todo es nocivo en ellas. Ahorita vamos a ver que también son benéficas para la sociedad y para el medio ambiente, aunque siempre las vemos en basura. Por eso fue importante lo que les manejé hace rato, que si tenemos desperdicio, esperemos a que el camión de la basura llegue por ella y la suba a su camión y se la lleve. No tomemos el desperdicio o alimentos que ya no vamos a consumir en una bolsa y los tiremos a la vía pública. Los animales en la calle, perros y gatos, las abren y generan que esos animalitos se reproduzcan de inmediato, generando infecciones en las personas, en los alimentos, en las casas y eso lo consumimos. Esos animales vuelan de un lado a otro. Entonces, si estaban implantados en basura y llegan a nuestros alimentos, bueno, se implantan en lo que vamos a comer, ya nos afectaron. Las moscas son una molestia. Esos insectos también desempeñan roles, lo que les mencioné, roles importantes en la naturaleza. Entre ellos, polinizan, no como la abeja, que por excelencia es una obrera incansable, que genera miel y polen y vuela de una flor a otra polinizando. No, esas lo hacen, yo creo, de manera inconsciente. Aunque al pararse de una flor a otra en busca de néctar, pues están polinizando. Polinizan las plantas, desintegran materia orgánica, o sea, la consumen y sirven como alimento para otros insectos y animales, llamado cadena alimenticia, donde algún predador más grande que tiene hambre se la come, ¿verdad? En ese caso, arañas. Aquí el efecto polinización, donde una mosca está buscando el néctar en una flor y ya se lleva polen de una planta y lo transmite a otra. De alguna manera ayuda a la naturaleza. Bueno, se dice que cuántas tenemos por persona. Atención, por cada persona que habita en este planeta hay 17 millones de moscas por cada uno de nosotros. Estos insectos polinizan las plantas, devoran cadáveres en descomposición, se comen los residuos de nuestros drenajes, dañan los cultivos, propagan enfermedades, matan arañas y cazan libélulas. Bueno, algunas arañas, ¿verdad? ¿Qué les atrae a las moscas? Los olores como la miel, las frutas o las flores son los que estimulan a las moscas. Alimentos frescos y líquidos dulces. Basura en estado de descomposición o putrefacción. Eso les llama la atención, les atrae. ¿Cómo eliminarlas? Bueno, aquí tenemos bastantes trampas y bastantes métodos para terminar con las moscas. Las trampas viscosas y las trampas de luz ultravioleta ubicadas alrededor de viviendas. Bueno, esas lámparas de luz ultravioleta con electricidad se van dentro de las casas y las atraen de ahí, se electrocutan. Esas se ponen por lo general en casas muy grandes o en negocios. Y eso reduce las poblaciones de moscas domésticas en áreas infectadas en las que no existe o hay muy poca corriente de aire. Colgar tiras de papel con resina atrapa moscas, así como spray. Aunque es desagradable ver que alguien tiene un papel con pegamento y varias moscas ahí muertas. Es algo desagradable. Entonces, pues yo soy de la idea de que se sanitice, se cierre la casa, se mete spray matamoscas, se cierre la casa por un periodo de 2 horas, 3 horas, y ahí no solamente las moscas van a caer, salen más insectos, ¿no? Fumigación contra moscas. Sí, hay especialistas en fumigación contra moscas. Cuando esta ya es una plaga y no la podemos erradicar, se llaman los especialistas que llegan con su equipo y sanitizan toda la casa. ¿Y cómo les manejé? De adentro hacia afuera, o sea, del patio hacia el exterior de la casa y del techo hacia el piso. Este tema
era para dar por lo menos una hora cada uno de ellos, pero les estamos dando flashazos de cada uno de los temas, se les explica grosso modo para que tengamos un poquito de cuidado sobre lo que puede hacer una chinche, una mosca, un mosquito y las ratas. Mamíferos nocivos. El mosquito, insecto nocivo y mortal si no nos atendemos. Ya vimos que incluso puede llegar a afectar al cerebro si no nos atendemos de inmediato. Los daños que causan ese tipo de insectos y roedores. No es más que tener un poco más de cuidado. Recordemos que seguimos en calidad de pandemia y debemos de no bajar la guardia. Debemos seguir con el sanitizante, con el cubrebocas, hasta que tomemos en color verde a nivel nacional. Por lo menos en nuestra casa eduquemos a nuestros hijos, a nuestra familia, para que se protejan, para que no se contaminen, no solo de los insectos o de algún virus externo, sino de alguna situación que ponga en riesgo su estabilidad emocional, psicológica, familiar, económica. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, les recuerda siempre que la seguridad somos todos. Todos estamos inmersos en el tema de la seguridad. Y que si hay alguien que requiere ayuda porque se siente perseguida, porque puede estar en riesgo su vida y la quieren subir a un vehículo, que pida ayuda a cualquier casa, creo que como seres humanos debemos demostrar empatía y auxiliarle, porque el tema de inseguridad está fuerte en nuestro país. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, agradece a todas y a todos ustedes participación, presencia, y les recuerdo nuevamente que estamos abiertos a los estándares S0500, S0301 y S0217.01 de la red Conocer en ese su centro. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Gracias por estar. Que tengan buena tarde.